buenos días, amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a la sala. Hoy voy a compartir un tema muy importante, sé que les va a gustar y es el trazo del polo para niña. Veamos. Para eso necesitamos las siguientes medidas: el contorno de pecho o busto, si es la niña un poquito más desarrollada, el contorno de cintura, el contorno de cadera, el talle de espalda, el largo de la manga, la sisa, la medida de escote, el ancho de espalda, alto de cadera para saber hasta qué altura voy a hacer del polo y el cuello como una referencia. Ya tengo adaptadas estas medidas, voy a trabajar la talla 10. Para esta talla estoy utilizando contorno de pecho 19.5, que es la cuarta parte de todo el contorno de pecho. 16 centímetros es una medida como guía. La cadera, como ven, es igual que la medida del pecho. El talle de espalda me sirve también como referencia, porque como ven, el modelo que estoy proponiendo en la pizarra no necesita de dar forma en la cintura, pero sí me sirve como referencia para poder hacer otro trazo. Entonces, el largo de la manga sí también es manejable de acuerdo a la moda. A veces en estas temporadas la manguita bien corta, pero también si desean hacerlo para invierno pueden hacer una manga larga, y ese modelo de manga larga también ya les he enseñado en un video anterior, así que esa información ya las tienen, solamente tienen que buscar el video. Luego necesitamos una medida de sisa, que para esta talla estoy considerando 18 centímetros, luego el ancho de espalda, que es 16 centímetros, y bueno, el contorno de cuello, que es 36 centímetros. Veamos. Para hacer el trazo requerimos de la cinta métrica, de una escuadra, la regla sisera, por si acaso una regla grande, puede ser de 50 centímetros o de 1 metro. Las medidas pues que ya les expliqué. E infaltable el papel, y lo estoy haciendo en el papel a la vez que estoy trabajando en la pizarra, pero lo hago en el papel para que pueda yo cortar el molde y enseñarles cómo sale. Bien, entonces veamos el trazo. Con la escuadra formamos un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Prolongamos esta línea, se llama línea de espalda, y esta línea vertical es la línea del centro o línea central. Entonces tenemos el ángulo recto, fijamos el punto de inicio, que es el punto A, y verticalmente voy a aplicar las medidas de alto. Tengo alto del escote, que es 7.5, fijo el punto B y de ese punto escuadro. Esta es la línea del escote, alto de escote. Luego, del punto A hacia abajo aplico el alto de sisa, que es 18 centímetros. Ahí fijo el punto C y de ese punto escuadro. Luego, del punto A hacia abajo aplico el talle de espalda, que en este caso es 29 centímetros. Fijo el punto D, 29 centímetros. De ese punto escuadro. Luego, de esta línea del punto D aplico el alto de cadera. El alto de cadera en esta talla es 14 centímetros desde el punto D. Puedo fijar el punto E, o ya saben que desde el punto D hacia abajo es 14 centímetros y de ese punto escuadro. Entonces ya tengo la línea de espalda, que es la primera, acá es espalda, línea del escote, la línea del pecho o busto. Luego tengo acá la línea de cintura y la línea de caderas. Bien, teniendo estas líneas, ahora aplico las medidas de ancho. Empiezo con la medida del ancho de escote, en este caso es ancho 6 centímetros. Luego, bueno, acá fijo el punto F, del punto A aplico el ancho de espalda, que es 16 centímetros. Acá fijo el punto G, ahí es del punto A a G, 16 centímetros. Y de ese punto escuadro hacia abajo. Y en este voy a aplicar la inclinación de hombro. Ya. Para esta talla voy a aplicar 2 centímetros, fijo el punto H y a ese punto voy a dar forma con una diagonal desde el punto F hasta el punto H. Luego puedo dar forma al escote básico del punto F, escuadro, y en este voy a dar forma al escote uniendo con una diagonal del punto A hacia el punto contrario, y en este voy a subir 2.5 como punto de apoyo, y por ahí voy a dibujar una curva suave en este sentido, ya en 2 tiempos, siempre ligeramente recto del punto F y luego
muevo un poquito la regla sisera y termino en una suave curva. Esta curva termina en esta línea de apoyo que hemos trazado a un inicio. Luego de aplicar y dar forma al escote y hombro, ahora voy a aplicar la medida de pecho, que es 19.5. Desde el punto C aplico 19.5 hacia afuera. Ahí, ¿ya? Acá fijo el punto y de este punto voy a escuadrar hacia abajo, hacia la línea de la cadera. Bien, entonces como punto de partida y como básico, acá trazo en forma recta el costado. Ahora voy a dar forma a la sisa. Para eso tomo la distancia que tengo de la sisa desde el punto H hasta la línea del pecho. Ya acá tengo 15,5, la mitad sería, a ver, 7, acá, ahí está la mitad, y de esa mitad entro 1 centímetro y por ese punto voy a trazar una ligera curva con la regla de sisa. Ligera curva desde el hombro, así, y luego en esta se apoya una suave curva que nace desde el punto del centímetro que he entrado hasta el punto I. Descansa así con una ligera curva suave. Esto es el básico. De este puedo dar la forma que yo deseo. Ejemplo, si yo tengo el modelito acá, tiene un ligero vuelo, un espacio en la parte de la cadera. Entonces, dependiendo del largo, porque incluso este polito puedo hacer un poquito más largo. Esta es la medida normal, se puede decir, hasta la cadera. Pero si yo deseo hacerlo más largo, puedo agregar todo de acuerdo al gusto de la niña. Y hacemos a medida, siempre respetar el gusto de las niñas, ¿sí? A veces desean que se les haga largo, pues podemos aumentar más. Ahora, si desean que se les haga corto, ¿qué pueden hacer? Ya tienen el talle de la espalda. Con esta medida pueden hacer incluso hasta la cintura. Un polito así corto, les gusta bastante, ahorita está la moda, politos hasta la cintura. Entonces ya tienen como referencia esta línea. Con esta pueden trabajar si desean hacer politos cortos a la cintura. Pero para este modelo que tengo de propuesta, voy a trabajar en el ruedo. Acá el punto K. De este punto voy a aumentar. Aumento de acuerdo a la holgura que deseo dar. Ejemplo, yo puedo darle 6 centímetros, 7, 8 centímetros o 5. Voy a darle 8 centímetros. Desde el punto K salgo 8 centímetros. Voy a prolongar esta línea de la cadera. En esta salgo los 8 centímetros y a esta línea voy a unir desde el costado, desde el punto I. Si deseo darle así, que sea suelto desde el punto I, pero si yo deseo que salga suelto desde un poquito más abajo, entonces puedo hacer esto. Mido 4 centímetros del punto I, bajo 4 centímetros y de ese punto trazo la diagonal ahí. Ahora, de este punto del aumento, que le puedo poner L, voy a subir, o puedo también aplicar la misma medida que tengo acá hasta el punto donde he bajado, que es 21 centímetros. Esa misma medida lo puedo aplicar en la nueva línea ahí. En este caso, de acá hasta el punto K mide 21. Esa misma medida aplico acá. Entonces, de ese punto, o en todo caso suben también, en este caso les digo ya suben 1,5 centímetros. Desde ese punto van a trazar una leve curva en ese sentido. Leve curva, más o menos o aproximadamente termina en la mitad de este cuadrante. Ya casi termina en cero, no termina en ángulo. Observen cómo estoy cogiendo la regla, así. Entonces esta leve curva va a dar forma al polo de tal manera que no se vea caído en el costado. Así queda la basta. Ahora voy a dar una suavidad, una pequeña curva suave acá, en este punto del costado. Entonces cojo la regla ligera curva y voy a terminar en una suave, leve curva hacia el punto I. Así, ya, de tal manera que este modelo, este vestidito tenga un vuelo, tenga un ligero entalle acá en el pecho, pero a su vez tenga vuelo en la parte del faldón. Ahora, así queda el delantero, talla 10, para un vestidito o polo con un ligero vuelo abajo. Puedo ponerle un nombre de línea A, tal vez, o con Eva C. Entonces, vamos a trabajar un escote tipo ojal, pero no tan abierto. Ya ustedes, con estas medidas, ustedes van a jugar, si desean más abierto en el hombro,
van a bajar más en el hombro. Pero esta es una propuesta ligero ojal, ¿ya? Entonces bajamos 4 centímetros en la línea del hombro y subimos acá el alto del escote, subimos 1.5. Ahora unimos estos puntos con la regla sisera, le damos una ligera curva, cogemos la regla sisera y así, damos suave curva a este cuello, ahí. Así queda el escote tipo ojal. Ahora, a este escote le vamos a colocar un rib de unos 2 centímetros máximo de ancho, o sea que se vea máximo 2 centímetros. Entonces ustedes van a calcular, si yo deseo que se vea acá el rib de 2 centímetros, ¿cuánto de ancho voy a cortar el rib? Rib, ojo, 4 y más la costura 5, 5 y medio, ¿sí? 5 o 5 y medio, de acuerdo a la... Así es, de acuerdo al ancho del doblez que se va a dar. ¿Qué acabado voy a darle? De repente voy a colocarle con un embudo. El embudo ya solo se encarga de regular el ancho. Entonces todo hay que ver, todos esos aspectos hay que considerar para darle o hacer el acabado en un cuello. Voy a colocarlo a mano o voy a colocar en embudo. ¿Con qué máquina se va a hacer el acabado? Si lo voy a hacer con remalladora o lo voy a hacer con recubridora. Entonces esos temas voy a enseñarles cómo se aplica el cuello, pero sí, desde el trazo ya tenemos que considerar esos aspectos. ¿Cómo voy a colocar el cuello? ¿Qué medidas voy a utilizar? De acuerdo a eso trabajo este escote. Bien, entonces mi molde del delantero me queda así. Ahora voy a cortar para que ustedes vean por dónde me sale y cómo sale. Por acá, esto sale por acá y por acá. Ya, así queda, miren, el polito y también como vestidito, como están diciendo, ahí, ¿ya? Así queda nuestro molde. Ahora pasemos a desarrollar el molde de la espalda. El trazo de la espalda hacemos casi lo mismo, no igual, pero ahí va la información. Trazamos un ángulo recto y en este fijamos el punto A. En esta línea aplicamos el alto del escote. En este caso, el alto de escote es 1.5 o 2 ya le pueden poner. Luego el alto de sisa, que es 18 centímetros. De ese punto escuadran. Luego aplican el talle delantero o talle de espalda, que es 29 centímetros. Hasta acá es 18. Acá es el punto C. Acá es 29. Desde el punto A, ¿sí? Recuerden. Luego escuadran. Luego, desde el punto de la cintura, aplican el alto de la cadera, que es 14 centímetros en este caso. Y luego de este punto escuadran. Bien, ahora aplicamos las medidas de ancho. Tenemos acá ancho de escote, igual que en el delantero, que es 6 centímetros. Luego el ancho de espalda es 16 centímetros y de ese punto escuadran. En esta línea aplican la inclinación del hombro, que es 2 centímetros, y ahora dan forma al hombro uniendo acá del ancho de escote hasta el hombro, hasta los 2 centímetros que estamos bajando, que es la inclinación de hombro. Ahora vamos a dar forma al escote. Este escote se da forma con la regla sisera, tiene una curvita un poquito más pronunciada, pero recuerden que estamos trabajando para tela de punto. Ya acá escuadramos siempre como punto de apoyo y luego en esta línea que se está escuadrando hacemos descansar la curva ahí, que nace de este punto. Bien, ahora vamos a dar forma a la sisa. Para eso aplicamos la medida del pecho, que es igual que en el delantero, 19.5. De ese punto escuadramos hasta la línea de cadera. Primero recto, ya damos forma al costado y luego vamos a dar forma a la sisa. En este caso, para la sisa, tomamos la mitad que hay de la distancia que nos queda, lo que es sisa, ya la mitad de 15 y medio, y luego de este punto vamos a dar una suave curva hasta el costado. Ahí. No ha entrado, ¿verdad? No entramos nada, acá no entramos. De la mitad dibujamos una suave curva hasta acá. ¿Ya? Ahora vamos a dar forma al vuelo. Para eso prolongamos la línea de la basta, así, y en esta damos el mismo aumento que dimos en el delantero, ¿ya?
Acá dimos 8 centímetros. Acá vamos a dar lo mismo, 8 centímetros. Y ahora vamos a dar forma al costado, tal como hicimos en el delantero. Acá bajamos 4 como un punto de apoyo, pero ya también les expliqué, si queremos hacerlo sueltito desde el costado, pues desde acá trazamos una diagonal hasta acá. Pero si queremos darle forma ligeramente en el pechito, acá en el costado, bajamos los 4 centímetros y de este punto trazamos una diagonal acá. Luego de trazar esa diagonal, hacemos lo siguiente. Medimos cuánto hay desde el punto que hemos bajado hasta la basta. En este caso hay 21 centímetros. Esa misma medida coloco acá, en la línea roja que estoy marcando, ahí. Fijo ese punto y desde ese punto trazo una leve curva hacia casi el centro del pecho. En la línea de cadera es leve, ya no es nada de curva, pero sí ayuda bastante esta regla de cadera. Miren, este espacio me ayuda, que no es ni recta ni demasiado curva, es leve, ¿ya? Esta parte. Entonces ya tengo formada la basta y ahora voy a suavizar acá con una leve curva. También utilizo la regla curva y uno así, ahí. De tal manera que acá en este punto la curva sea continua, no haya un ángulo acá, ¿sí? Recuerden, estamos trabajando para tela de punto, ¿ya? Entonces curva suave y así queda nuestra espalda. Falta trabajar el escote. Acá vamos a trabajar de la siguiente manera. Miren, en el delantero hemos bajado 4 centímetros, ¿sí? Entonces acá en la espalda también, por el hombro bajamos 4 centímetros. Esto es un ejemplo, no para todos los modelos vamos a bajar 4, no. Depende de cuánta cavidad yo desee darle al cuello. Tiene forma de ojal, tipo ojal, pero leve. Ahora bajé 4 centímetros en el hombro y acá voy a bajar 1 centímetro en el alto del escote. Bajo 1 y a ese punto voy a trazar. A ver, desde ese punto que he bajado escuadro así, y ese me sirve de apoyo, porque si no voy a hacer una curva de repente y me va a salir redonda acá. Acá tiene que llegar ligeramente en recto, por eso trazo esta línea, que es línea de apoyo. Y a ese punto voy a dar forma una suave curva, así. Observen, lo estoy haciendo con otro color. Ahí, así, suave curva. Ahí, recuerden, este modelito es medio ojal. Ya, este punto, así, curva suave hasta acá. Así queda la parte de la espalda. Ya. Esto es el trazo de la espalda de la talla 10 para niña, vestidito o polo vestido. Este molde voy a cortarlo en tela doble y el sentido de la tela. Muy bien, así voy a cortar el molde de este polito en la parte de atrás. Hay que tener cuidado cuando cortemos los moldes, siempre respetar las líneas, no cortar como uno quiere, porque así como uno corta el molde, así vamos a cortar en la tela. Darle forma así como es, respetando las curvas, los ángulos. Por gusto, de por sí es un molde, ya este molde nos sirve para reproducir, ya es un plano. Somos arquitectos acá, arquitectos del vestido. Ahí, y sale así, miren, ahí sale el molde. Miren, ve todo lo que yo he sacado, ¿ya? Y sale. Entonces, ahora sí, la manga. Voy a hacer en forma breve la manga porque ya les enseñé. Gracias, Kevin, por comprar la goma. Acá, a ver, voy a enseñarles cómo hacer la manga. Y para eso voy a utilizar, por eso es que no quito todavía nuestros moldes del delantero, porque en base a eso voy a trabajar, ¿sí? Y esto va para las niñas. Por eso estoy haciendo un modelo aparte para las niñas. Bien, para hacer la manga requiero de medidas. Una es el largo de la manga, de acuerdo al diseño. Ejemplo, yo estoy colocando 14 centímetros. Luego requiero la medida del puño. ¿Qué medida voy a dar? ¿Requiero suelta o requiero pegadita? Ejemplo, voy a dar un puño de 13 centímetros, pero es la mitad ya. Esta es la mitad de todo el contorno. Luego requiero de la medida de ancho de manga. Acá presten atención. Esa medida de ancho de manga sale de nuestro molde. De acá, la sisa. ¿Cuánto tengo acá de sisa? ¿Cuánto me queda acá el alto de sisa?
acá tengo 15.5. Esa medida va a ser mi ancho de manga. Luego necesito o requiero de inclinación de manga. Inclinación de manga. Manga lo abrevio así, ya, por eso estoy, ya, para no escribir toda la palabra. Ojo, es como base, ¿eh? Luego les voy a decir si de repente les sale muy larga, muy ancha, pero no. Sale precisa cuando aplicamos bien la medida, ¿ya? Entonces, ahora la inclinación de la manga. Para la inclinación de la manga, ya les expliqué la clase pasada, se toma esa medida, 15.5 lo divido entre 3, 5.2. Entonces, ¿qué hago? A estos 15.5 le quito 5.2, 10.3. ¿Están de acuerdo? Esa medida es de inicio, 10.3. Les expliqué que esa medida es de inicio, pero con esa juega. Quiero una manga que sea sueltita, no voy a aplicar 10.3, sino puedo aplicar 9, 8, 7. Voy a quitar ese alto, que es el total 10.3, ¿de acuerdo? Pero para este modelito, que es ligeramente pegado arriba, voy a darle de inclinación de manga 9.5, 9,5, ¿ya? Entonces voy a trabajar ya la manga, formo un ángulo recto, fijo el punto A, ahí. Luego, verticalmente aplico la inclinación de manga de inicio. Inclinación de manga 9.5 acá. Fijo el punto B, 9.5. De esa línea escuadro ahí. Luego, del punto A hacia abajo, aplico el largo de la manga. Ejemplo, 14. ¿Sí? Largo de manga, 14. Yo quiero hacer la manguita más chica, pues lo puedo hacer, ¿sí? ¿Han visto manguitas así de 10 centímetros, de 12? Ya, yo lo manejo. Bien, entonces hasta acá mide 14 centímetros. De ese punto escuadro. Entonces tengo que acá, esta línea me permite formar la cabeza de la manga. Y acá voy a aplicar ancho de manga. Esta es la medida de inclinación, la línea de inclinación de manga. Y esto es la línea del puño. Bien, entonces como tal voy a aplicar en esos puntos la medida. Empiezo aplicando la medida de ancho de manga. Acá es 15.5. Ahí, fijo el punto D acá, 15.5. De ese punto escuadro ahí. Ahora voy a aplicar la medida del puño. Acá el puño es 13 centímetros. Aplico en la línea del punto C, aplico 13 centímetros, que es una medida promedio, ¿no? De acá fijo el punto E y el puñito es punto F. Bien, ahora voy a dar forma, en este primer cuadrante voy a dar forma a la cabeza de manga. Para eso entro del punto E, entro 1.5. Esto de acá es punto de apoyo. 1.5. Acá puedo fijar el punto E minúscula, ¿ya? Porque es una variación del punto E. Luego, del punto A hacia el punto D, aplico otra medida de apoyo. Ejemplo, le pongo 4. 4, acá fijo el punto A minúscula. Este punto me va a servir para dar forma a esta cabeza. Ahora, uno los puntos A con E minúscula, A minúscula y E minúscula. Ahí. Ahora voy a tomar la mitad de esta diagonal. Tomo la mitad y luego esta lo subdivido también en su mitad. Entonces tengo acá 4 partes, pero esta es la central, la mitad. Por esos puntos voy a trabajar una curva suave. Recuerden que estamos trabajando para tela de punto, ¿ya? Entonces, con una regla de sisa voy a unir estos puntos, subiendo del primer cuadrante o de la primera división a partir de la mitad hacia arriba, subo 1 centímetro arriba. Por ahí voy a trazar una leve curva que nace del punto A. Ya, a ver, voy a trazarlo con rojo. Solamente son puntos de apoyo. Y de ese punto, así, voy a cambiar de sentido a la regla y voy a terminar en el punto E. Así, ahí, ligeramente curva hacia el punto E, ahí, ya. Esto de acá lo suavizo, que no me quede ningún ángulo en este punto, ya, y así queda la manga. Recuerden, para un polito entallado, trazar una línea paralela hacia abajo, pero si yo quiero hacer un polito ligeramente sueltito en la manga, cosa que les voy a indicar luego, solo trabajo con esta curva, no necesito hacer 2 curvas, ya.
Entonces, que quede claro, no es obligatorio trazar dos curvas acá. Me refiero, cuando se traza dos curvas, es una va para la espalda y la otra va hacia el delantero. La curva que está hacia arriba va para la espalda y la curva que se va a trazar por abajo, es decir, por este punto, ahí, 1 centímetro de diferencia, y a medida que se va acentuando, acá baja medio centímetro y esta termina justo en donde termina la primera. Se encuentran las dos. Esta curva iría para el delantero cuando se hacen polos entallados. Yo estoy dejando bien claro este punto, ¿ya? Entonces, si yo hago la otra, por acá eso he punteado, voy a aclarar así. Esta curva es continua. Si desean trabajar para mercados así exclusivos, trabajen así, polos entallados para niñas. Pero si desean trabajar así para un mercado no tan exigente, trabajen solo con una curva, ¿ya? Ligeramente polos entallados, ¿ya? Para todos. Bien, entonces así queda la parte de arriba y la parte del puñito voy a trazar con una diagonal hasta el puño. Así queda el trazo de la mano. Ahora voy a cortar este molde. Recuerden trabajar, cuando trabajen las dos curvas, en papel doble. También les he explicado ya en sesiones anteriores. En papel doble. Entonces este molde me sale así para cortar en tela doble. Esta es una manga para talla 10 para polo vestido. Entonces este molde me sale así. Luego les voy a enviar las fotos, ¿ya? Voy a usar en esta vez solo una curva. Entonces corto por acá. Corto por acá. Esto es el molde sin nada de aumentos todavía. Ahí. Pero ojo, hay que, acá voy a aclarar un punto más. Acá tengo el molde hecho, lo tengo en papel. ¿Qué hago? Voy a verificar. Todo trabajo que se realiza hay que verificar. Controlamos la calidad. ¿Y cómo? Vamos a medir cuánto tengo en la sisa. Así, observen. Así cojo con la cinta métrica y mido esta curva. A ver, así, girando sin mover, pero solo giro y mido así. Acá tengo de sisa 19. De igual manera mido la espalda, ¿ya? Lo sumo las dos cantidades. Y luego mido la curva de la cavidad de la sisa de manga, la parte de manga, ¿sí? Así. Igual, respetando. Y acá tengo 18.8. Me falta un poquito. ¿Qué puedo hacer? Yo les estoy dando un ejemplo. Acá me da igual, pero yo digo, me falta medio centímetro. ¿Qué hago? Acá todavía estoy en el papel. Hago lo siguiente. Voy a ampliar acá un poquito lo que me falta y suavizo acá, ¿ya? De tal manera que no me falte nada con respecto a la sisa, porque recuerden que esta curva va justo acá en la sisa, ¿ya? Por eso es que no muevo todavía mi molde para poderles explicar, ¿ya? Entonces esta curva va acá.